A ver, hay una solidez muy reconfortante en las cosas de todos los días. Ujú. Cuando uno camina por una calle cualquiera, se da por sentado que el edificio de la esquina tiene peso, que la corteza del árbol es áspera, que el reloj avanza hacia adelante, vaya. Claro, existe una certeza casi matemática en el día a día. Si golpeas la madera de la mesa, sientes resistencia. Exacto. Todo parece súper binario, limpio, indiscutible. Pero hoy, en esta inversión profunda, vamos a intentar resquebrajar todo eso. ¿Y de qué manera? Madre mía. Sí, porque al abrir las páginas de Viaje a Ixtlán, el libro de Carlos Castaneda, esa arquitectura de certezas que tenemos empieza a mostrar unas fisuras enormes. El texto nos lanza una duda que, sinceramente, lo desestabiliza todo. O sea, ¿y si todo lo que creemos real, al final solo fuera una interpretación? Uf. Es que plantea un escenario donde nuestra confianza ciega en los sentidos no es, digamos, una prueba de objetividad. Es más bien la evidencia del mayor autoengaño colectivo de la historia. ¡Qué locura! Totalmente. Porque sentimos mucha seguridad al categorizar lo visible, al ponerle etiquetas al mundo. Y la premisa de las enseñanzas del chamán don Juan Matus nos quita esa red de seguridad de golpe. Nos deja cayendo al vacío. Eso es. El argumento no es solo filosófico, es muy mecánico. Nos dice que el mundo que experimentamos no es un hecho inamovible. Es un andamiaje cognitivo, una construcción artificial que, fíjate, puede ser desmantelada. Vale, pero para desmantelar esa construcción, la lectura sugiere que primero es imperativo comprender cómo narices se ensambló. Claro, el origen. Hay un momento fascinante en la obra donde don Juan explica esto. Describe el nacimiento no como llegar a un mundo objetivo, sino como entrar en un vacío perceptivo, un caos. Un aluvión de estímulos incomprensibles, ¿sí? Exacto, y desde ese primer segundo, cada adulto que interactúa con el bebé actúa como un maestro de la percepción. Va moldeando ese caos mediante algo que el libro llama la descripción del mundo. Y el mecanismo de esa enseñanza es implacable, porque funciona por saturación absoluta. El adulto señala un objeto y emite un sonido, dice árbol. ¿Ya? Señala un comportamiento y lanza un juicio, en plan, que esto es bueno, esto es malo. El niño escucha incesantemente esta catalogación sin tener ningún punto de contraste. O sea, no tiene escapatoria. Ninguna. El cerebro infantil, que al final solo necesita sobrevivir y pertenecer a la tribu, empieza a filtrar la inmensidad de la información que recibe y se queda únicamente con los datos que validan esas etiquetas del adulto. Claro. Hasta que llega un instante crítico, ese momento en que el niño es capaz de percibir el mundo exactamente como se le ha descrito. En definitiva, no vemos el mundo como es, lo vemos como nos enseñaron a verlo. Es que me vuela la cabeza. Llevando esta idea a un nivel más terrenal, es como si nos pusiéramos unas gafas de realidad virtual nada más nacer. Ujú. Y nunca, jamás, nos dijeran que las llevamos puestas. Todo el mundo a nuestro alrededor simplemente valida esa simulación constantemente. Esa analogía es perfecta, porque el lenguaje actúa como un bisturí. Corta el infinito de la existencia y lo divide en objetos separados. Asumimos que un árbol termina donde empieza el aire porque la palabra árbol tiene un límite. Exactamente. Vivimos bajo un solipsismo colectivo enorme, en piloto automático, y rara vez cuestionamos si esas categorías mentales son entidades absolutas. Y esa rigidez mental es precisamente lo que don Juan intenta quebrar, ¿no? Sí, la descripción del mundo define unos parámetros súper estrictos de lo que es posible y lo que es imposible. Si ocurre un fenómeno que no encaja en esa red de palabras, el cerebro humano hace algo asombroso. ¿Qué hace? Lo ignora por completo o lo deforma hasta que encaje en una categoría que ya conoce. La inmensa mayoría de la gente vive y muere como prisionera de una descripción del universo que heredó sin siquiera pedirlo. Vale, entonces llegamos al problema central de nuestro análisis de hoy. Si la realidad es este guión heredado, surge la necesidad de encontrar la manera de hackear el sistema. Aquí es donde entra la figura del guerrero. Exacto, y su disciplina para romper patrones. Pero a ver, leyendo las fuentes, me surge una duda genuina sobre la práctica de esto. Cuéntame. Según el texto, un guerrero debe borrar su historia personal. Debe volverse inaccesible, completamente impredecible. Don Juan es muy duro con Carlos por sentirse víctima de sus circunstancias. Sí, le dice que un guerrero no es una hoja al viento, que asume responsabilidad absoluta. Vale, pero analizando esto desde una perspectiva social, la propuesta me resulta un poco problemática.
O sea, ¿acaso borrar la historia personal y pasar de las expectativas de los demás no es la receta perfecta para crear a un psicópata? Bueno, no. Quiero decir, un individuo alienado, sin empatía, desvinculado de todo lazo humano. ¿Cómo funciona una sociedad si todos actúan como cazadores solitarios, esquivando responsabilidades? Ya entiendo por dónde vas, pero es que la confusión ahí radica en interpretar la historia personal como sinónimo de ética. Y en el sistema de Castaneda, la historia personal es pura y duramente una trampa del ego. Ah, vale. O sea, no es pasar de la gente, es pasar del ego. Eso es. Mantener una historia personal significa que necesitas que el mundo externo valide constantemente quién eras. Si sostienes la narrativa de soy un escritor melancólico o soy un incomprendido, Obligas al entorno a tratarte así. obligas al entorno a reaccionar, exacto, y tú mismo consumes muchísima energía vital para mantener esa fachada. Cuando don Juan exige borrar la historia, no aboga por el abandono ético, exige un desapego de la autoimportancia. Es liberar toda esa energía que se gasta en sostener al personaje que nos hemos inventado. Justamente, al volverse inaccesible y romper las rutinas, el guerrero desactiva las expectativas de los demás, pero sobre todo desactiva sus propias expectativas sobre sí mismo. Claro, porque la pregunta aquí es, ¿quiénes somos si dejamos de creer lo que nos dijeron que somos? Esa es la clave. Al perder esa forma predecible, la mente deja de reforzar la descripción del mundo. La imprevisibilidad es como un cincel que empieza a romper el cemento de la realidad que todos acordamos. Y ese concepto del cincel rompiendo el cemento nos lleva a la parte más tensa y para mí perturbadora del libro. ¿La de detener el mundo? Sí, porque cuando el guerrero logra aplicar esa disciplina férrea, el pegamento cede. El mundo literalmente empieza a resquebrajarse. Castaneda lo llama detener el mundo. Y las experiencias que narra no son precisamente paz y amor zen. No, que va. Son quiebres ontológicos aterradores. Dan mucho miedo. El terror es la única respuesta lógica de una mente racional cuando ve que sus cimientos colapsan. La mente de Carlos intenta defender su territorio a toda costa en el texto. Como el primer ejemplo claro en la montaña con el halcón. Eso es fascinante. Carlos ve algo y su cerebro lo mete rápido en la caja de lo conocido. Dice, vale, es un pájaro. Pero ese halcón empieza a hacer movimientos imposibles que desafían la física. Cae y sube como un relámpago de luz, cubriendo distancias absurdas en un segundo. Y la reacción de Carlos es el pánico intelectual absoluto. Su mente racional busca cualquier excusa para no aceptar lo imposible. Habla del viento, de ilusiones ópticas, de que tiene la vista cansada. Lo que estamos viendo ahí es el intento agónico del cerebro por mantener intacta la descripción del mundo. Frente a la disonancia de ver algo imposible, la primera reacción neurológica es forzar el fenómeno hacia lo que ya conocemos. Tratar de encajarlo a la fuerza. Sí, pero cuando se resiste a ser asimilado, se produce la ruptura. Tal vez nunca miramos la realidad, solo la repetimos. ¡Qué gran frase! Al dejar de proyectar la expectativa de cómo debe moverse un pájaro, se manifiesta la energía pura, revelando que el halcón no era un objeto biológico, sino una línea de fuerza en un universo inconcebible. La implicación de esto es brutal. Significa que el intelecto y el lenguaje funcionan como un muro de contención. Tenemos un universo de energía fluctuante, pero llevamos toda la vida sintonizando una radio llena de estática. Obligando al universo a hablar con palabras, claro. Exacto. Y esa limitación del lenguaje se vuelve súper evidente en el segundo encuentro místico, que es todavía más raro. El del coyote. Sí, Carlos está en un estado de alerta máxima, sus rutinas han colapsado, y se encuentra con un coyote. Y de repente, el coyote habla. Pero ojo, el mecanismo de este encuentro requiere mucha precisión para no pensar que estamos leyendo una fábula de Esopo. Claro, no es un dibujo animado. No, el coyote no tiene cuerdas vocales humanas, ni articula frases en un idioma estructurado. De hecho, la escena ilustra muy bien la estupidez de nuestra dependencia del lenguaje. Porque Carlos, al enfrentarse a este coyote imposible, intenta darle palique. Sí, es buenísimo. Intenta mantener una charla trivial, haciendo preguntas banales, esperando que el universo responda con palabras normales. Es un instinto casi cómico de querer domesticar el misterio. Y el misterio se niega a ser domesticado. El suceso clave en esta parte es el cese del diálogo interno. Ese parloteo mental que tenemos todos. Ese mismo. Esa voz en la cabeza que narra, juzga y etiqueta cada maldito segundo de nuestra vida
Es el motor que mantiene la realidad ordinaria funcionando. Es el hechizo que nos lanzamos a nosotros mismos a diario. Y al apagarlo, la interfaz colapsa. Exactamente. La conversación que Carlos experimenta con el coyote es una comunión directa de significado. Es percibir a una entidad transmitiendo conocimiento sin el intermediario corrupto de las palabras. Pura fluidez luminosa. Eso es. Una fluidez que destruye la lógica y a la que solo se accede cuando la mente racional se rinde. Vale, lograr apagar esa interfaz, ver el código fuente del universo, suena a la meta máxima de cualquier persona que busque conocimiento. Desde luego. Pero al profundizar en los textos, descubrimos una consecuencia final que casi nadie anticipa. Desactivar este filtro conlleva un efecto secundario irreversible y honestamente muy melancólico. Muy triste, sí. Porque quien ve a través del velo pierde la ignorancia que hacía que la vida fuera cómoda. ¿Ya no hay billete de vuelta a la normalidad? El costo del despertar es una soledad ontológica inmensa. Una vez que la estructura ilusoria colapsa y entiendes que todos son acuerdos sociales, es imposible volver a fingir convicción. No puedes volver a la sociedad con la misma inocencia ciega de antes. Y aquí llegamos al núcleo de la metáfora más devastadora del libro, la que da título a todo este viaje. Ixtlán. El concepto de Ixtlán, sí. La historia que cuenta el brujo don Genaro deja un silencio súper pesado en el relato. Genaro cuenta su eterno viaje de regreso a su hogar, a su pueblo, que es Ixtlán. Y se percibe un dolor vastísimo en sus palabras. Porque su viaje no es una cuestión de kilómetros, ¿verdad? Es una imposibilidad dimensional. Él sabe con certeza absoluta que jamás logrará llegar a Ixtlán. Tragedia de Genaro es, literalmente, la consecuencia de haber tocado el poder. Tras aprender a ver las líneas de energía del universo, en lugar de solo mirar la superficie, intentó volver a sus orígenes. Quiso volver a las charlas de bar, a sus amigos, a las costumbres simples de su pueblo. Pero al caminar por las calles de su antiguo hogar, descubre que solo lo habitan fantasmas. Las personas que conocía y los paisajes se han convertido en meras apariciones. Ya no tienen solidez. Claro, porque la percepción de Genaro ha trascendido la ilusión que les daba sustancia. Exacto. Son ecos vacíos de un acuerdo social en el que él ya no puede participar. El peso de esa revelación es enorme. Hay un diálogo escalofriante donde Genaro le advierte a Carlos que su propio destino será idéntico, que su Ixtlán particular será la ciudad de Los Ángeles. Que algún día Carlos intentará volver a sus rutinas universitarias, a sus amigos de Los Ángeles, solo para descubrir que ese mundo se ha evaporado por completo. Los edificios seguirán ahí, la gente hablará, pero el significado se habrá esfumado. Dejar el rebaño implica ganar una lucidez abrumadora sobre la naturaleza del cosmos, sí, pero a expensas de sacrificar para siempre la calidez de la ilusión compartida. Es que Ixtlán trasciende la geografía para convertirse en el símbolo universal del paraíso perdido, el paraíso de la ignorancia cotidiana, y el camino del guerrero asume esta carga. Mientras la mayoría busca refugio y validación en la descripción del mundo, el guerrero acepta la inmensidad de su soledad. Sabe que está condenado a caminar entre fantasmas y aún así, elige vivir con impecabilidad, sin autocompasión. Es una melancolía nacida de comprender cómo funciona realmente el universo. Haciendo una síntesis de todo este viaje conceptual que plantea Castaneda, vemos que nos desarticula desde la base. Partimos de que la solidez del asfalto o del reloj no es absoluta, sino un guión heredado. Un andamiaje impuesto desde niños. Y luego examinamos cómo la única vía de escape exige esa disciplina radical del guerrero. Borrar la historia personal, abandonar el ego, volverse impredecible para no alimentar el guión. Lo que conduce a ese inevitable resquebrajamiento de la realidad. Frenar el diálogo interno hace que lo imposible irrumpa, como el ave que desafía la física o el coyote que se comunica con energía pura. Para terminar comprendiendo que cruzar ese umbral es un viaje sin retorno. El camino hacia el propio Ixtlán es aceptar que has dejado atrás la confortable ilusión humana para siempre. Y deja una sensación de vértigo intelectual innegable. Ya te digo. Es darse cuenta de que la habitación en la que estamos ahora mismo, con sus leyes y limitaciones, solo existe porque hemos acordado no mirar las paredes demasiado de cerca. Esa es una imagen perfecta. Y al abrir la puerta hacia el vacío exterior, la inmensidad que nos espera es tan liberadora como solitaria. Es fascinante. Fíjate que si aplicamos esta perspectiva radical a nuestra existencia diaria,
surge una implicación final increíble sobre la cual deberíamos detenernos a pensar. A ver, Si la realidad de la vigilia, esto que compartimos con la economía, la ciencia y la cultura, no es más que un acuerdo colectivo, un sueño sostenido por el lenguaje, ¿vale? ¿qué ocurre en la mente humana cuando el sol se pone? Cerramos los ojos y ese acuerdo lingüístico se apaga. Ostras. En el mundo onírico, el dictado de una vigilia pierde su jurisdicción por completo. Desde ciertas visiones tradicionales, el sueño no es un cortocircuito neurológico, sino un desplazamiento real de la percepción hacia otro andamiaje distinto, Otra descripción del mundo. con sus propias reglas físicas y lógicas, compitiendo en validez con nuestra mañana de un lunes cualquiera. Entonces, la pregunta es, ¿qué otras infinitas descripciones de la realidad están esperando ahí fuera en la oscuridad, dispuestas a materializarse ante una mente capaz de guardar silencio? Madre mía, esa última reflexión altera completamente cómo uno mira lo más ordinario. Te invita a observar el segundero del reloj con una profunda sospecha ontológica. Totalmente. Al final el misterio no requiere viajar a desiertos lejanos. Yace ahí palpitante, justo debajo de la delgada capa de nuestras conversaciones diarias, esperando a que dejemos de repetir el viejo guión y por primera vez